No, gracias por atendernos, Masud. No, gracias porque, a ustedes por llamar. por supuesto, todos estos días y ya esta larga cantidad de días que llevamos de mucha y honda preocupación con lo que está sucediendo en el mundo, por supuesto, porque el plano de la salud es lo que en este momento está impactando y muchísimo a nivel mundial, le diría, ¿no? Pero también lo económico, ¿no? La ralentización de la economía y todo lo que nos espera y cuál es en definitiva el nuevo horizonte, ¿no? Que vamos a tener de aquí en más cuando de alguna manera empiece a ceder esta pandemia que realmente está causando un daño enorme. Frente a esta situación inédita, ¿cómo se reacciona desde el punto de vista económico y qué consecuencias podemos esperar y algunas cosas que se puedan pensar o hacer como para que seguramente todo lo que nos llegue a la Argentina, producto de las economías y de la globalización, se pueda ver de qué manera se puede ir amortiguando este impacto tan negativo que vamos a tener, ¿no? Bueno, mire, por un lado, los gobiernos tienen algunos instrumentos fiscales y monetarios, que es los que está utilizando el gobierno argentino, pero también en otros lugares del mundo, para amortiguar el impacto. Que reducir impuestos, cargas, facilitar crédito a menor tasa, es decir, tratar de resolver las urgencias desde ese punto, es decir, políticas que se llaman expansivas, para amortiguar la caída, no porque la caída no se vaya a producir de la actividad económica, sino para tratar de minimizar la caída. Pero por otro lado, en ese mismo, diríamos, en esa misma estrategia uno tiene que tratar de establecer cierta tranquilidad a la población, a todos los grupos de la sociedad, para los ánimos no se porque tener la cuarentena del comercio y uno se pone muy intranquilo, o sea, estresa a la familia, estresan los trabajadores, estresan a los empresarios. Entonces, transmitir tranquilidad, los medios de comunicación se ve que son prudentes, no alterar los ánimos, sino al contrario, reconfortar a la gente, reconfortar al empresariado, al comerciante, para sobrellevar estas circunstancias que van a durar varios meses, porque una situación que puede ser algo que no es de mi competencia, que tiene que ver con la infección o la cuestión de la enfermedad, que puede durar más tiempo, pero después, como usted dice, va a haber que salir adelante, y es importante que el tejido social, el tejido económico, se haya deteriorado lo mínimo posible. Por eso, por un lado, están las políticas, diríamos, sanitarias en primer lugar, ¿no? Pero está la política monetaria y fiscal para tratar de minimizar el daño económico, pero también está la comunicacional para llevarle tranquilidad a la gente, diríamos, que no van a estar a la buena de Dios, y que después las cosas se van a seguir haciendo para salir adelante nuevamente, ¿no? Creo que son las medidas más importantes que puede tomar en términos genéricos. Hola. Sí, hola. Ah, perdón, me pareció que no me estaba escuchando. Yo estaba justamente leyendo el otro día un artículo interesantísimo suyo en Perfil, en donde usted habla de dos publicaciones, dos obras, ¿no? de publicadas y que han sido básicamente las obras casi que han regido a las universidades, en el caso de la de Chicago y en el caso de la Universidad de Cambridge, ¿no? Keynes y Knight, por un lado y por el otro. Y allí se presentan, posturas frente a situaciones básicamente que han tenido que ver con, se supone que algún tipo de similitud tienen con esta situación que estamos viviendo en este momento. ¿Cuáles serían las diferencias que ahora estamos viviendo con esto que sabemos lo que está sucediendo, porque está sucediendo en tiempo real, y eso ya es una diferencia que se marca con respecto a otros momentos de la historia? Esto está sucediendo en tiempo real. ¿Cómo? No sabemos realmente cómo va a evolucionar, cuándo va a terminar, básicamente.
¿qué diferencia con otros momentos similares de la historia tiene lo que estamos viviendo? Y, por ejemplo, haciendo referencia a estas dos posiciones, la keynesiana y la otra, ¿cómo podemos encarar todo esto? Mire, justamente, bien lo que lo trae a cuento. Sí. Hubo dos momentos clave. Por un lado, una cierta nivel de crisis del capitalismo comercial y financiero global que se había tejido entre 1870 y la Primera Guerra Mundial. Sí. Y después las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que fueron catastróficas para Europa, incluso para Estados Unidos, por la cantidad de muertos, de mutilados, la cantidad de, muchas veces, de fábricas cerradas o con problemas. Entonces se vio que hubo como una crisis de la creencia de que todo era tan fácil y predecible, sino que todo lo contrario, que las cosas eran bastante menos previsibles de lo que se pensaba, que había que pensar más en términos de incertidumbre, Sí. y que eso no era fácilmente reconocible por las personas, pero sí que sabíamos que teníamos que actuar de todas maneras. Knight, por ejemplo, que este gran padre, diríamos, del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, decía que los emprendedores no hacen tantos cálculos numéricos para salir a hacer una empresa y lanzarse una empresa, sino que tienen un poco por intuición, por lo que van viendo y demás, y se lanzan a la empresa tomando claramente un serio riesgo de que la empresa salga adelante o no. Pero en ambos casos, y fíjese que Keynes escribe eso en ese contexto y después lo va a profundizar en los años 30 ya a consecuencia de la crisis de los 29 y 30. Es decir, son momentos convulsiosos de guerra mundial, crisis, que los autores lo que están planteando tenemos un escenario incierto, tenemos que ver cómo sacamos las cosas adelante, cómo seguimos trabajando y proyectando hacia el futuro, y cómo lo hacen los empresarios, cómo toman las decisiones. Y en este caso, tomando en cuenta la distancia, ¿no?, de tiempo, pero que también nos encontramos frente a una crisis económica mundial, una pandemia, donde hay mucha incertidumbre, mucho temor, lo que nos están diciendo estos autores es que tenemos que informarnos lo mejor posible, tenemos que tomar el pulso a las cosas, y porque nunca vamos a poder dejar de tomar decisiones. Un empresario va a tener que tomar una decisión, o echa la gente, toma un crédito o no toma un crédito. Entonces, ¿cómo tenemos que funcionar? Una de las cuestiones que uno obtiene, o una lección, ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, sí. Es que ellos se tratan de sentir, o explican que el empresario o el que toma la decisión se tiene que sentir confortable con la decisión que toma. Usted no sabe si cerrar o no cerrar, supongamos el taller. Usted lo cierra, se siente más confortable, piensa que es algo más razonable que mantenerlo abierto. ¿Qué escuchó por ahí que puede pasar? Por eso le comentaba de que el gobierno y también el empresariado, las cámaras, tienen que transmitir un poco de confianza y de tranquilidad para que tomemos las mejores decisiones en estas circunstancias que creemos que el mundo se nos abrió, vio que la Tierra se abrió. Tenemos que decir, no, la Tierra no se abrió, es un mal momento, pero también va a terminar y tenemos que tomar las decisiones más prudentes hacia adelante. Siempre las decisiones son hacia adelante, pero tienen que ser prudentes. Seguramente Entonces, en estas decisiones va a incidir dramáticamente, obviamente, el sentido común, la experiencia, y bueno, y la audacia también, ¿no? Y la creatividad pareciera de cada uno de los protagonistas de la economía, ¿no? Exactamente, es decir, que el equipo de trabajo, los obreros, el sindicato se siente con el empresariado a ver cómo salen adelante, cómo protegen la actividad, cómo van a salir adelante después, es decir, cómo van a volver a la actividad normal, el entender con justamente el empresariado, el sindicato o los grupos sociales relevantes para ver cómo protegen la actividad económica, cómo resuelven los problemas sanitarios también en primer lugar, y bueno, y cómo construir hacia mañana, así que va a pasar dentro de 6 meses, porque hay gente que va a quedar endeudada, gente que va a deber a la FIP o a ARBA, no tiene plata para comprar los insumos para producir,
o tiene empleados que han quedado muy endeudados y bueno, y hay que darle un adelanto para que puedan salir adelante y puedan mantener a su familia. En esto también lo solidario se observa. Es decir, no solamente la persona que toma decisiones prudentes sobre sus negocios, o sobre su sindicato, o sobre su movimiento social, sino la solidaridad que tiene que haber entre todos los actores. Es donde muchas veces el empresario o el comerciante que conoce la situación del empleado, del grupo de empleados, puede ayudar un poco más. Claro. O al contrario, los empleados dicen, no, apoyemos a fulano, Juancito, porque si cierro el taller, ¿qué hacemos? Claro. Entonces ahí tiene que aparecer lo colectivo, desde lo que es un municipio, desde una provincia o el país, hasta el mismo trabajo, el ámbito normal del trabajo, donde hay que apoyarse unos con otros para poder sobrevivir estos meses y después volver a producir, a crecer, a invertir y que para sacar el país adelante, diríamos, ¿no? Ahora, Masud, con respecto a los ejemplos que estuvimos viendo durante esta charla, ¿no? Hablamos en dos momentos, bueno, la Primera Guerra Mundial y los efectos dantescos que tuvo para la humanidad, ¿no? La crisis del 30, que uno cuando habla de una crisis a nivel económica severísima, siempre automáticamente su mente va hacia la crisis del 30, ¿no? Estamos hablando de dos momentos absolutamente extremos para el mundo. En aquel momento, a diferencia de este momento y de esta realidad que estamos viviendo, no existía la globalización. Tal vez nos íbamos enterando aquí, por ejemplo, en la República Argentina, de lo que iba sucediendo, bueno, cuando llegaba el barco, cuando iban llegando las cartas, no había una interrelación al instante como hay ahora. Esto significa la situación actual, ¿no? Con esto que estamos viviendo y escuchando lo que sucede en cada rincón del mundo en tiempo real, en el momento exacto que ocurre. ¿Es mejor, es un punto que nos favorece o tal vez en algún punto crea, o por lo menos nos ha creado a nosotros, una sensación de, bueno, si Alemania, si Francia, si España, si Estados Unidos está en esta situación, ¿qué nos queda para nosotros, no? Sí, tal cual. Dos puntos. Primero, aquella época hubo lo que se llamó una globalización comercial y financiera muy importante. Sí. La primera, vivíamos después de lo que fue el descubrimiento de América, que dice que fue la primera globalización, sí, porque se tenía noción de que el mundo era un globo, después de Magallanes y demás, un montón de civilizaciones nuevas. Sí. Lo que pasa entre 1870 y 1914 y 1930 sí, es que fue lo que a nosotros nos hizo como país, diríamos, nos permitió aquel gran crecimiento. Fue un gran proceso de globalización financiera y comercial derivado de cambios tecnológicos, incluyendo el transporte, el telégrafo. Es decir, el mundo tenía bastante información, por supuesto no como ahora, pero la información llegaba con cierta rapidez. Sí. No hoy, que es instantánea. Entonces, los niveles, por ejemplo, de ansiedad con que estamos manejando hoy no eran los mismos que se manejaban 100 años atrás. Claro. Y eso nos hace vivir ante los efectos negativos antes que realmente nos produzcan. Y usted decía, también, lo interrumpo un segundo en este punto porque me interesa lo que acaba de decir, ¿no? La crisis del 30, de alguna manera, produjo a la vuelta de la historia, para la República Argentina puntualmente, una serie de beneficios que se fueron viendo después, ¿no? Porque nos colocó en una posición muy cómoda, porque la Argentina pudo venderle al exterior muchas cosas, en fin. Esto va a suceder ahora porque en realidad no podemos, o supongo yo, ¿no? Más allá de las buenas cosechas que tengamos, el mundo entero, ¿no? Y sobre todo las superpotencias van a quedar muy golpeadas. Nos va a dar, o vamos a tener lugar los países, y me refiero a la Argentina, para ponernos de ejemplo, pero todas las economías emergentes, ¿no? Van a tener lugar para una recuperación rápida frente al deterioro que las superpotencias van a sufrir con este golpe.
Bueno, ahí hay una diferencia entonces económica en dos aspectos muy distintas. Por un lado, Sí. la Argentina que toma la crisis del 29-30 la afecta, como a Sí. la mayoría de los países. Sí. Tengan en cuenta que Argentina era un país raro, diríamos, porque fuera de los países europeos, Estados Unidos, Sí. Japón, era uno de los pocos países que tenía ciertas capacidades económicas Ajá. en la época. El resto del mundo, gran parte, eran colonias, y los países de América Latina, que eran países independientes. Argentina claramente era el más desarrollado. Entonces, lo toma un país fuerte, diríamos, y el presidente inmediatamente, el gobierno nacional inmediatamente pone en marcha Sí. un plan de obras públicas muy ambicioso, y Argentina es uno de los países que más rápido sale de la recesión, Claro. de la depresión. O sea, había una cierta capacidad De reacción. económica, y el Estado inmediatamente se puso en ese plan, que luego en otros países también se aplicó. Se aplicaron medidas restrictivas de regulación de mercados, etcétera, que ayudó. Sí. Evidentemente, los países desarrollados, la preparación ya para lo que va a ser los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, es lo que termina sacando a algunos países de la depresión. Claro. Pero ese no fue el caso de la Argentina, sino que Argentina tenía como reservas económicas, ¿no? Me refiero a las reservas internacionales de Banco Central, las reservas de oro, sino Sí. capacidad y recursos para salir adelante, y realmente lo hizo. Desde lo económico estábamos posicionados en un lugar absolutamente distinto al que estamos ahora, Sí. por ejemplo. Totalmente, era otro país, era otras circunstancias, diríamos también. Claro. Entonces, hoy nos agarran mucho más frágiles, muy endeudados, con una estanflación de muchos años, y esto implica que el mismo Estado no tenga las mismas capacidades para salir, ayudar, auxiliar al sector privado, ni el sector privado tenga los ahorros o las capacidades para sostener sus empresas a pérdida, diríamos, o mantener abierto o mantener la planta de personal igual, porque ha ahorrado, tenía recursos, tenía capital para hacerlo. Claro. Entonces es una sociedad donde el Estado, pero las empresas, las familias, están son mucho más frágiles que en otro momento. O simplemente que si 40, 50 años atrás, diríamos, tampoco tenemos que irnos a los años 30. Entonces, y el mundo claramente ha cambiado, no es aquel mundo de los años 30, es otro periodo donde, como usted señala, hay países que se están disfrutando, como toda la historia de la humanidad, el gobierno a nivel global, diríamos, el poder a nivel global. En la Argentina en estas circunstancias nuevamente nos toma debilitados, diríamos, y estamos sujetos a lo que ocurra en el mundo, lo que decidan estos países en muchos aspectos, no solamente en lo económico, en lo comercial, en lo financiero, pero también en cuestiones políticas internacionales. Entonces nos toma un poquitito de debilitados en ese punto. Evidentemente, hacia futuro, lo lógico es que las tensiones, así como los riesgos globales, aumentan en frecuencia y dramaticidad, eso es lo que ha ocurrido en los últimos 15, 20 años, sí. También es lógico, que es lo que también se observa con bastante claridad, las tensiones entre las grandes potencias. No es lo mismo lo que ocurre hoy que lo que ocurría 20 años atrás. Claro. Si hoy tenemos países, por supuesto Estados Unidos, China, pero también está Rusia, está la India, algunos países europeos, Japón, que ha habido ahí un juego geopolítico más complejo del que se tenía 20 años atrás, en el cual hay países como los nuestros que son periféricos, que si te toman en una situación solvente, desde el punto de vista de capital humano, de capital económico y demás, con capacidades, es una cosa, pero si te toma endeudado, con problemas claros de pobreza, de exclusión, con un montón de debilidades, es otro. O sea, estamos como, no digo que una hoja al viento, porque no es tan así, pero tenemos un nivel de fragilidad que no era el que teníamos, no sé, en los años 70, por ejemplo, o en los 50. Claro. Es un país mucho más frágil, lamentablemente, y las disputas internacionales no tienen por qué ser menos violentas de lo que fueron en otra época. No, el poder la disputa es siempre violenta en algún punto. Por supuesto, y los más frágiles somos los que más padecemos. Claro, y más tratándose
de potencias que en realidad lo que se están disputando en este momento es seguir teniendo la primacía sobre la otra, una sobre la otra, ¿no? Entonces ahí, obviamente, el lugar que puede ocupar que pueden ocupar los países, no me refiero solo a la Argentina, todos los países emergentes, y muchos con problemas similares al nuestro, o en algunos casos, bueno, países un poco más chicos con problemáticas peores. Ahora, ¿a usted le parece, Mazot, que la capacidad, por ejemplo, tecnológica, de capital humano, todo lo que tenemos en cuanto a recursos humanos tecnológicos, no es casual que, por ejemplo, empresas de tecnología importantísimas como es Mercado Libre, por ejemplo, y le doy algunas en particular, pero hay muchas, con un capital enorme y que valen fortunas incalculables y que tienen un valor enorme en los mercados del mundo, eso, por ejemplo, no puede ser una punta como para que nos ayude de alguna manera en esta segunda etapa o en el día después, esas ventajas sumadas a, por ejemplo, los commodities que nosotros tenemos, obviamente, y que seguramente el mundo va a requerir. Sí, las capacidades argentinas, en términos, diríamos, de los recursos humanos o capital humano, como lo que serían las reservas en términos de recursos naturales, hay que ponerla en perspectiva. Sí. Argentina hoy es mucho menos de lo que era hace 30, 40 años atrás, sí. Es una realidad, y también hay muchos otros países que han crecido enormemente en eso, justamente en capital humano y en capacidades tecnológicas, que nosotros las hemos dejado degradar. O sea, la Argentina 40 años atrás, y digo 60 o a principios de los 70, ocupaba un lugar en el mundo que no lo ocupa hoy. Todavía por ahí vivimos un poco de las glorias pasadas. No digo que hoy la Argentina es un país sin capacidades, lo que digo es que hay otros países que tienen más capacidades. Que nos han superado de alguna manera con respecto a 40 o 50 años atrás. Claro, sí, Argentina ocupaba un lugar en el mundo que no lo ocupa hoy. Eso es lo que nos tiene que poner quizás en alerta de que hay que pensar estratégicamente, hay que pensar en largo plazo. Siempre se lo posterga por los desastres macroeconómicos nuestros de corto plazo. Claro. Si no es inflación galopante, es recesión, si no es un default, pero hay que pensar, hay que salir de esas, diríamos, de ese intríngulis macroeconómico de una vez por todas y tener un plan estratégico para el país que nos reinserte en un lugar un poco más interesante. Y eso significa, como usted dice, capital humano, significa tecnología, avance tecnológico nacional y producido localmente, que nos ponga en otro lugar, diríamos. Y eso el famoso valor agregado a nuestras exportaciones, por ejemplo, sería un punto que nosotros prácticamente no lo tenemos explorado. Seguimos exportando el grano, seguimos exportando el cuero, pero no exportamos zapatos, por ejemplo. Son tantos los sectores, ¿no? Sí, Argentina tiene que empezar trabajando más algunas líneas donde tenemos algunos puntos, diríamos, positivos, como puede ser la biotecnología, ya sea vegetal, animal, algunas ramas de las industrias basadas en el conocimiento, y ver y reconstruir tramas productivas, industriales, agroindustriales, pero también lo que podría ser vinculada a la energía con la industria, porque Argentina en un momento dado tuvo tramas más interesantes en términos productivos, completas. Hoy tenemos es como si usted viera una tela, ¿no? Un tejido, un género, lo tiene lleno de agujeros, y antes esos agujeros no estaban. Entonces hay que completar esos agujeros. Algunos dicen no, porque eso es ineficiente. Pero justamente fíjese que en estas circunstancias, cuando se ve si esas fábricas están o no están en el país, lo mismo le pasa a Estados Unidos, si tiene o no capacidades para generar respiradores o barbijos o alcohol en gel o lo que sea que haga falta en una circunstancia crítica el día de mañana. Entonces, esas capacidades no hay que descuidarlas, independientemente que no seamos tan eficaces como eficientes como los es importante tener esa capacidad tecnológica de los recursos naturales o de la industria basada de conocimiento en el país, porque más allá de
que ese desarrollo es sustentable, también permiten enfrentar de otra manera las grandes crisis que hemos tenido y las que vamos a tener hacia mañana, el día de mañana. Entonces, eso que usted denomina como valor agregado, yo lo reinterpretaría desde el punto de vista de ese trama productiva que todavía está latente en muchas partes del país y que hay que ponerlas en valor, visto lo que ocurre y la necesidad que tiene Argentina de multiplicar varias veces sus exportaciones para salir adelante. Argentina hoy exporta, la cuarta parte de lo que tendría que exportar para crecer a una tasa del 4 o 5% anual de manera sostenida. Sí, porque no genera los dólares. Y el panorama, esto es clarísimo, lo que está diciendo es para mí el kit de la cosa, ¿no? Ahora, el mundo que viene, el mundo que queda después de esta pandemia que ha sacudido brutalmente a las economías, que todos los países, hasta los más importantes, han quedado como traumatizados de alguna u otra manera, ¿no? ¿Le parece que tras eso nos permite o significa para nosotros una oportunidad para salir al mundo a vender, a ganar nuevos mercados, o el mundo no está como para estar vendiéndole nada a nadie? Bueno, eso depende de dos factores. Sí. Uno, del crecimiento que se restablezca en el mundo, sí. Y el segundo, que eso yo creo que es factible, sí. Porque los países asiáticos, cuando se termine esto, van a retomar una tasa de crecimiento elevada, porque tienen necesidades incluso demográficas, no solamente geopolíticas, sino demográficas, sí. De tener que crecer por las expectativas que tiene su propia población. Y por otro lado está el aspecto de cuánto esto se sirve de economía a su comercio internacional y el flujo comercial y demás, o al turismo y demás, como consejo del turismo no creo, pero sí el comercio. Es lo que ocurra, más en los primeros tiempos, sí. Es posible que estemos todos más asustados y que los países tomen algunas medidas, sí. Sobre todo países grandes como Estados Unidos o la Unión Europea, diríamos, o Japón. Pero al mismo tiempo también la Argentina tiene que pensar desde ese lugar. Es decir, quizás se repiense lo que son las cadenas globales de valor, de no estar dependiendo todo completamente, porque llegó un momento, el mismo Estados Unidos ha dicho que depende de insumos provenientes de China para resolver cuestiones de emergencia sanitaria, diríamos. Y eso, para una gran potencia, una potencia global, la número 1 del mundo, muestra un grado de fragilidad no trivial. Porque además se le tiene que pedir a que supuestamente su contrincante en esta lucha por el poder global. Y al mismo tiempo, de todas maneras, esto también pone en tela de juicio, fíjese al punto comparado con la crisis del 2009, sí. La financiera, se pensó que se iba a desandar algunos caminos que se habían hecho en materia de liberalización financiera. Sí. Sin embargo, los discursos, eso no ocurrió. Es decir, finalmente en los mercados financieros siguieron manteniendo el mismo nivel de integración y los negocios se siguieron haciendo de la misma manera. Entonces puede suceder que así como algunos países tomen nota y reelaboren sus estrategias económicas y de inserción internacional, sí. Para no ser tan vulnerables, generar dólares, crecer y no ser tan vulnerables, puede ser que algunos vuelvan al punto cero. Esto ocurrió en la Primera Guerra Mundial también. Argentina, como consecuencia de que no pueden importar tantos bienes industrializados, manufacturados de Europa, de menor medida de Estados Unidos, abrió mucho más talleres de reparación, de pequeñas manufacturas para seguir abasteciendo a su población.